Cada día, la humanidad deja atrás una montaña inmensa y silenciosa de objetos descartados, montañas de cosas que simplemente ya no sirven. Pero la historia no siempre fue así. Hubo un tiempo donde la sola idea de tirar algo a la basura, literalmente, no existía. Pensemos en esto un momento. Hoy en día producimos cerca de 1,5 kilos de basura doméstica diaria por persona. Es una cantidad asombrosa. Y lo más sorprendente es que el clásico cesto de basura que todos conocemos no es una necesidad humana inevitable, es un invento totalmente moderno. Para entender de dónde salió, tenemos que viajar a un pasado muy distinto. Si retrocedemos en el tiempo, hasta la Edad Media, el ritmo del mundo era otro, mucho más lento. Los materiales casi nunca se desperdiciaban. Y tiene todo el sentido. Fabricar cualquier objeto a mano requería un esfuerzo monumental. Por eso, cada creación tenía garantizada una segunda vida. Era lo que hoy llamaríamos una economía perfectamente circular. Absolutamente todo se transformaba. La ropa vieja, esa que ya no daba para más, se convertía en papel. Las grasas de los animales se procesaban con muchísima paciencia para hacer jabones o servían para mantener las lámparas encendidas en la noche. Y las sobras de comida, bueno, hasta los restos menos apetitosos, eran devorados ansiosamente por los animales de granja. Nada, pero nada se perdía. Incluso aquello que hoy nos parece completamente indeseable tenía un valor incalculable. Los desechos humanos se recolectaban meticulosamente de los pozos ciegos. Se vendían, se llevaban a los campos y formaban todo un negocio súper lucrativo de fertilizantes que de hecho mantenía a flote la economía agraria de la época. Pero claro, el mundo aceleró su marcha. Llegó la revolución industrial y con ella una explosión demográfica sin precedentes. Las ciudades se llenaron de gente a un ritmo nunca antes visto. Y ese antiguo sistema circular del que hablábamos simplemente colapsó. Fue desbordado por multitudes que ya no tenían cómo gestionar sus propios residuos. De pronto, las grandes capitales europeas sufrieron una transformación brutal. Calles que antes eran transitables quedaron sumergidas bajo un lodo oscuro y nauseabundo. Imaginemos una mezcla tóxica de tierra, residuos industriales y excrementos desbordándose por todos lados. Una acumulación sin control que se convirtió de la noche a la mañana en la mayor amenaza a la salud pública de la historia urbana. Y para entender el pánico de ese momento, hay que recordar que la medicina operaba bajo la teoría miasmática. Existía la firme creencia de que las enfermedades mortales viajaban flotando por el aire, propagándose a través de los fétidos olores de la basura en descomposición. Ese terror puro fue lo que empujó a las autoridades municipales a buscar soluciones extremas. El gran punto de inflexión llegó en 1848. En Gran Bretaña, un abogado llamado Edwin Chadwick impulsó la Ley de Salud Pública. Y esto fue monumental, cambió por completo las reglas del juego. De repente, la gestión de residuos dejó de ser un problema privado y se convirtió en un asunto indispensable de ingeniería del Estado. Esta ola higienista cruzó fronteras rápidamente. En París, el paisaje urbano estaba a punto de cambiar para siempre. La urgencia por la salud pública se metió de lleno en los espacios domésticos. La nueva regla era clara. El residuo debía ser contenido, a toda costa. El momento definitivo ocurrió en 1883. El prefecto francés Eugène Pujol lanzó un decreto histórico. Obligó a todos los propietarios a proporcionar a sus inquilinos recipientes cerrados forrados de hojalata. Así es, en ese preciso instante nació el contenedor de basura moderno. Pero hay un detalle fascinante en toda esta historia. La idea original de Pujol era muchísimo más avanzada. Su decreto exigía usar cajas separadas, una para el vidrio y las conchas de ostras, y otra distinta para papeles y trapos. Técnicamente, estamos ante el mismísimo primer intento histórico de separar la basura en casa. Claro que este enorme avance también trajo consigo una pérdida algo melancólica. La llegada de este contenedor estándar marcó el fin inevitable de una figura vital, el trapero. Estos trabajadores, que antes se dedicaban a escarbar, clasificar y vender lo útil, fueron desplazados. La basura dejó de ser un recurso valioso para convertirse simplemente en algo que había que esconder.
Si avanzamos al siglo XX, todo este proceso se aceleró drásticamente. Para la década de 1950, el ritmo ya era frenético. La industria petroquímica y la llegada del plástico barrieron con cualquier rastro de reciclaje orgánico. Entramos de lleno en la cultura de lo desechable. Y resulta curioso ver cómo fue precisamente el miedo a los gérmenes el que impulsó este nuevo mundo de un solo uso. La higiene dictó que los clásicos vasos de hojalata compartidos tenían que ser reemplazados por opciones de papel. Incluso productos como el Kleenex, que nacieron como vendajes quirúrgicos durante la guerra, se transformaron y se vendieron masivamente como pañuelos desechables. En este nuevo escenario, los antiguos botes de metal, que eran ruidosos y se oxidaban, tenían los días contados. Fue entonces cuando Charles Harrison, un diseñador de la compañía Sears, ideó una revolución silenciosa. Creó un contenedor de basura de plástico extremadamente duradero y equipado con ruedas para moverlo sin esfuerzo. Un dato increíble sobre esto. La durabilidad de este plástico era tan difícil de creer en aquella época que las pruebas fueron extremas. Para demostrar que no se rompían bajo presión, los probadores llenaban estos contenedores con agua y literalmente los tiraban desde aviones en vuelo. Y sobrevivían al impacto. Una resistencia fuera de serie. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué nos cuenta todo este material descartado? El investigador William Rathje acuñó un concepto brillante llamado basurología. Su tesis da mucho en qué pensar. Dice que, para comprender la verdadera esencia de una civilización, no hay que mirar sus monumentos, hay que estudiar su basura. Y si miramos al día de hoy, la tecnología ha llevado esta necesidad de ocultación a un extremo casi de ciencia ficción. Hoy tenemos contenedores completamente automatizados y sin contacto, sensores de movimiento diseñados con un único propósito: esconder los desechos de nuestros propios sentidos, mantener intacta una ilusión de pureza absoluta. Pasamos de un mundo rural donde nada se desperdiciaba a una sociedad que invierte muchísimo esfuerzo tecnológico solo para no tener que ver ni tocar su propia basura. Observando esta inmensa e interminable montaña de objetos desechables, la gran duda queda en el aire. ¿Podrá la civilización moderna algún día deshacer este camino y retornar a una economía verdaderamente circular?